Bienvenidas amigas y amigos, compañeros y compañeras, a un nuevo espacio aquí en el canal de la UNEYES que llevará por nombre Clases Magistrales. En estas oportunidades vamos a tocar diferentes temas importantes que son en algunos casos primicia nacional o temas interesantes, educativos o productivos, pero temas en fin. Por lo cual esta va a ser una lista de muchos programas que van a ser encarnados por el rector o por otros profesores que van a dar lugar a conocer muchas cosas que tienen que ver con los temas universales, los temas importantes, los temas esenciales. Hoy vamos a tratar los temas educativos o la educación y la cinética del pensamiento. Esta es una clase magistral que va a ser puesta y nos van a escuchar los compañeros del posgrado, del doctorado de Ciencias de la Educación en COGEDE, en San Carlos. Así que para todos ustedes, mis saludos, bienvenidos. Ustedes son una cohorte valiosa y esta exposición está orientada a darle algunos tips para que los conserven, algunos comentarios, algunas sugerencias que tienen que ser tomadas en cuenta, sobre todo para los educadores y las nuevas generaciones. Vamos a hablar de 4 aspectos básicos, que es la estructura del pensamiento, los planes mentales y físicos, cómo educar, cómo funciona la mente, cómo funciona el plano físico y cómo llegan las ideas o el pensamiento a las nuevas generaciones. Los niños índigos, cristales o arcoíris, que es un fenómeno muy estudiado por la ciencia de avanzada, de cómo los niños hoy en día están naciendo superdotados, con un gran entendimiento, parecen verdaderos adultos y que pueden comprender cualquier cosa, pueden estar a cualquier nivel, son niños realmente excepcionales. Y todo o casi todos los niños que están naciendo en estos momentos son así. No es porque lo diga yo, lo dicen los estudios y lo demuestran cada día. Los TIC, las TIC, que es la tecnología de la información, la comunicación y la educación. Estamos hablando de educación a distancia y cómo eso puede modernizar precisamente la educación. Y la matemática y la geometría como piedras angulares. Cómo la matemática y la geometría está en todos los procesos educativos y lo vamos a demostrar a continuación. Aquí me voy a basar en un aspecto de la sabiduría, sobre todo oriental, que es muy famosa entre los budistas y los hinduistas, que tiene que ver con los 7 cuerpos del ser humano. ¿Sí? Y lo traigo a colación porque si entendemos esto nos ayuda a entender cómo funciona el aspecto del pensamiento y cómo las ideas pueden ser transmitidas al plano físico, cómo nosotros podemos enseñar y transmitir el pensamiento de manera más efectiva. Y es lo que voy a recomendar que pongan mucha atención para esto. Se dice, según esa filosofía, que el ser humano tiene 7 cuerpos, que somos como capas, en donde una capa forman otro, se pone a continuación una sobre otra, y es lo que nosotros conocemos como ser humano. Está el cuerpo físico, que es el cuerpo que ven normalmente, el cuerpo pránico, que es la energía que tiene cada persona, es un cuerpo energético. Eso hay aparatos inclusive que pueden ver el calor o la energía que produce una persona, y eso es algo que científicamente está demostrado. El cuerpo astral, el cuerpo de las emociones, un cuerpo emotivo, cómo responden las personas ante ciertos capítulos emotivos. También dice que es el cuerpo de los sueños, o el cuerpo de lo subconsciente, pues, como tal. El cuerpo mental, cómo funcionan las ideas en la mente, cómo nos imaginamos las cosas. Lo que llamamos el yo superior, ya esto es bastante filosófico, bastante esotérico, el alma y el espíritu. Ellos dicen que, se dice normalmente que estos cuerpos están presentes en todos los seres humanos y que en el caso de la mente gobierna porque cada uno gobierna el paso siguiente y la mente gobierna todo lo que está en la energía y en el plano físico. Por algo dice en una ley del mentalismo que todo lo que tienes en la mente se puede reproducir en el espacio físico. Por ejemplo, si yo quiero crear una computadora, yo primero me la imagino y está en mi mente, y luego con mucho esfuerzo y mucha emoción puedo crearla. Todo lo que es creado en el espacio físico es porque alguien lo pensó. Este televisor, esta mesa, alguien lo pensó, estuvo en la mente de alguien y luego existe en el espacio físico. Eso es lo que dice más o menos esa enseñanza, que es muy importante porque ¿por qué la traigo a colación? Porque es a partir de aquí que todo funciona. En la mente de los nuevos educando es donde ustedes van a interactuar, porque los pensamientos se dan, como he dicho, la transferencia de información llega al pensamiento de cada persona, y dependiendo de lo que ustedes transfieran, ustedes van a tener bastantes resultados positivos o negativos, dependiendo del caso. Adelante. Entonces,
precisamente, como lo dije anteriormente, ¿cómo se manifiestan los pensamientos? ¿Cómo llega un pensamiento al mundo físico? Bueno, vamos a suponer que yo quiero construir una casa. Es mi emoción, es mi motivación, porque yo quiero una casa, ¿verdad? Entonces luego, ¿qué pasa? Yo tengo que ver cómo la hago. Y en mi mente las imagino con el techo así, con las paredes así, con el piso así, y todas esas cosas, porque hay un proceso mental que luego seguido de una idea se manifiesta en el mundo físico. Todo en la naturaleza funciona así, todo, absolutamente todo. El que va a hacer un estadio, el que va a hacer una cancha, el que va a hacer un edificio, tiene que tener la motivación, quiero hacerlo. Algún arquitecto quiere hacerlo porque quiere ganar dinero, eso es válido. Lo planifica y tiene unas ideas para luego manifestarlo. En el mundo todo ocurre de esa forma. Bueno, resulta, queridos amigos, que la educación es lo mismo. Lo que ustedes tengan en su mente es lo que van a tener en la mente los niños o los educandos. De tal manera que si usted tiene una mente productiva, ellos van a tener una mente productiva. Si usted tiene una mente negativa, ellos van a tener una mente negativa. Lo que estoy tratando de decir aquí es el papel fundamental y de ultra importancia que tiene el educador sobre las nuevas generaciones. Por eso es que las madres, sobre todo, tienen un papel fundamental en la sociedad y la gente no lo sabe, porque las madres son las primeras que nos educan. Por eso aquello de lengua materna, nadie dice lengua paterna, porque son las madres las que nos ponen a hablar, los que nos enseñan a hablar, las que nos enseñan a caminar, las que nos enseñan todo de primera vez. No quiere decir que el padre no lo pueda hacer, pero es la madre realmente la que tiene una función supina, de una importancia capital. Por eso es que dice un sabio, decía Confucio, que nosotros somos el reflejo de lo que quisieron nuestras madres que nosotros fuéramos. Es así. Nuestras madres forman el pensamiento, moldean el pensamiento, pero los educadores también lo hacen. Tú puedes inspirar a una persona que estudie química, biología, dependiendo de cómo se la enseñes, dependiendo de lo que transmite y la motivación de cómo lo haga. Eso es importantísimo y es lo que quiero dar a recalcar aquí. Entonces, la transmisión del conocimiento, las ideas y los pensamientos son el vehículo para la enseñanza. La transmisión del conocimiento se hace con herramientas y estrategias. El educador se basa de una serie de cosas o se para sobre una serie de herramientas para transmitir un pensamiento. Porque en realidad, aunque haya muchas herramientas, es un pensamiento que te transmito de mí para ti. Entonces, el proceso de aprendizaje se hace por repetición o por episodios traumáticos. Lamentablemente es así. Por ejemplo, repetición, bueno, en la escuela nos enseñan el himno nacional todos los lunes en la mañana y nosotros no lo aprendemos porque de tanto cantarlo no lo aprendemos. Pero a veces resulta que hay episodios traumáticos que nos enseñan. Pues. Por ejemplo, si cruzas la calle, Dios no quiera, y te atropella un carro, pues, eso es una gran enseñanza que te dice, no puedes cruzar la calle sin ver. ¿Sabes? Claro, nadie quiere que eso le pase, pero a veces los episodios traumáticos te enseñan. Digamos que el ser humano tiene esas dos formas de aprender, pero es una transmisión de pensamiento. Pero lo importante aquí es cómo se aplica ese pensamiento. Porque si tú vas a enseñarle a alguien para que no se aplique, para que no se haga nada, no estás haciendo nada. Es decir, tú enseñas lo aprendido para que ellos lo manifiesten de manera física. Acuérdense de la transmisión de pensamiento que vi del espacio mental al espacio físico. Bueno, aquí estamos, el espacio mental al espacio físico, o de manera abstracta. Es decir, tú puedes enseñar a un arquitecto a hacer un edificio, y el edificio es algo físico. Vamos a poner la escuela de arquitectura. Te estoy enseñando un conocimiento. El conocimiento lo aplica el arquitecto que se está graduando, y ese arquitecto hace un edificio. Hay una manifestación física de un pensamiento, de una transmisión de pensamiento. O de manera abstracta, si enseño matemáticas, no puedes construir un número, el número está en la mente, pero te enseño matemáticas y tú vas a transferirlo de manera abstracta a otros, como la matemática. La matemática forma axioma, el axioma es una ley que no se puede demostrar. Es decir, tú dices que 2 más 2 son 4, pero no lo puedes demostrar, porque el 2 es un número que existe en la mente. La suma y toda esa cosa existe en la mente, la representación gráfica de la suma, la multiplicación. El axioma es algo que tú no puedes demostrar en el mundo físico, te lo tienes que demostrar en el mundo mental. Y por eso es que en la mayoría de los conceptos matemáticos se transforman en axiomas. No es como la ley de gravitación universal de Newton, que tú puedes tirar una manzana y sabes que cae, y cae a tal velocidad, y eso lo puedes demostrar en el mundo físico.
La raíz cuadrada de 3, la raíz cuadrada de 5, no lo puedes demostrar en el mundo físico, porque es un cálculo matemático. Fíjense que hay diferentes formas dependiendo en el mundo físico o en la manera actual. ¿Para qué? Para que haya un proceso de innovación, porque si tú enseñas algo, pero no motivas a la innovación, pues siempre y llanamente vas a estar repitiendo un conocimiento que va a ser el mismo a lo largo de los años. Se supone que cuando tú le enseñas a una persona, tienes que incentivar a que esa persona mejore el conocimiento. Es decir, si nosotros desarrollamos una vacuna, ¿verdad? Y le mostramos a la gente cómo hacer la vacuna, la idea es que los que vienen aprendiendo eso hagan una vacuna más poderosa. Ese es el fin último, en donde el alumno supera al maestro, que es lo que queremos. Invención, mejoramiento, modernización, eso es hacia donde vamos. Ese es el fin último de la educación. Entonces, los pensamientos sí son importantes, que es lo que quería decir. Los pensamientos importan. Y dependiendo de lo que tú tengas en tus pensamientos, asimismo enseñarás a los que vienen detrás de ti. Entonces, les recomiendo que se basen en algunas cosas que son importantes, como enseñar la motivación, la voluntad, el servir a los demás, la inspiración y sobre todo el amor al planeta. No importa lo que enseñes, no importa si es matemática, si es arquitectura, si es veterinaria o lo que sea. Estos deben ser los conceptos básicos que tú debes desarrollar. No importa el tema, tú debes desarrollar una motivación, no pesimismo, enseña motivación a la gente, a que se puede servir a los demás, a inspirarse para producir otras cosas, la voluntad, tener la voluntad de ser valiente y atreverse a hacer las cosas. Eso debes enseñarlo. Y sobre todo, nunca olvidarte de los conceptos ecológicos que son muy, pero muy importantes. ¿Para qué? Para que el que se gradúe no solo sepa de un tema particular, sino que sea una nueva persona. ¿Basado en qué? En ayudar a los demás, en principios de dignidad, en tener una misión en la vida. Todo el mundo tiene una misión en la vida. La idea es que cada persona reconozca cuál es su misión. Un poeta muy famoso dijo alguna vez que cada hombre tiene 2 días importantes, o los 2 días más importantes de su vida. Uno que es el día en que nació y otro en el día que descubre para qué nació. Bueno, nada más cerca de la verdad. Todas las personas tienen una misión en la vida dependiendo de sus talentos. Entonces, un buen educador hace que las personas descubran esto, que cada persona descubra eso, porque le da las alas para que abra su mente y pueda precisamente llegar a eso. Y sobre todo una nueva conciencia, un ser consciente de su deber ante el país y ante la nación. Por eso es que aquí vemos como el desarrollo de un nuevo ser que es no solo enseñar veterinaria, no solo enseñar matemática, no solo enseñar geografía o enseñar contaduría, debes enseñar estas cosas. Es tu deber como profesor y eso es lo que debes dejar a las generaciones. El enseñar estas cosas, debes enseñar las materias, pero también estas cosas, con ejemplos gráficos. Ahora pasamos al tema de los niños índicos. ¿Por qué toco este tema? Porque es un fenómeno ya aceptado, es una realidad, y se llaman índigos, es un término que usa la parapsicología y los conceptos espirituales, porque dice que es basado en un conocimiento hinduista, budista, de lo que son los chakras. Resulta que el 6º chakra es de color índigo, y es el chakra de la conciencia, del tercer ojo, de una conciencia espiritual, de una conciencia abierta, despierta. Entonces le pusieron niños índigos por eso, porque son niños que tienen una conciencia bastante abierta, bastante despierta. Y bueno, hemos sido testigos del nacimiento de ellos y lo están en nosotros. Cada día son más. Ahora, el asunto es que existen. ¿Cuál es el reto? ¿Cómo educarlos? ¿Cómo vamos a educarlos? Porque no pueden ser educados de la manera convencional, porque vas a tener un niño aburrido, hiperkinético, inconforme, en vez de explotar sus verdaderas capacidades. Y se trata de explotar las verdaderas capacidades. Se llaman niños índigos, arcoíris o cristal, diamante. Esta nueva generación se caracteriza por ser extremadamente inteligentes, creativos y vivaces. Tienen sabiduría innata. Ha sido codificado de varias partes, varias formas, como lo vemos aquí. Ustedes lo ven. Usted puede tener un niño pequeño y tiene una conversación de adulto. Y eso lo ven, no estoy mintiendo, eso se ve cada día. Yo me quedo sorprendido
cuando he visto tantos niños cómo hablan, cómo se comportan, y es realmente sorprendente todo esto. Entonces, ¿cómo identificarlo? Es fácil. Tienen una intuición e imaginación bastante desarrollada, son espontáneos y muy sensibles, tienen baja capacidad para la concentración porque siempre están pensando en otra cosa más que les llama la atención, se resisten a memorizar cosas, tienen una energía en exceso, curiosidad más allá de lo normal y un rechazo a la moralidad estricta. Ellos son personas que no encajan en algunos patrones porque no los entienden, sobre todo en las cuestiones religiosas, que tú tienes que hacer eso porque es religioso. Esos niños no los entienden y por eso no encajan en eso como tal. También se llaman, detrás, también se dice que son índigos, eso lo dijeron unos investigadores alemanes, porque hay gente que estudia el aura y esas cosas, y dice que bajo ciertos aparatos y ciertas cosas, su aura también se ve de color índigo. Es interesante, ¿no? Digamos, no es una ciencia exacta, pero es una ciencia que está en funcionamiento y que cada día aporta bastantes resultados. Estrategias para educarlo. Trátalo como adulto, en la comunicación. No lo trate como el niñito que, papito, mamita, no sé qué está, como si fuera un niño recién nacido. Trátalo como un adulto y logrará su atención. Lo importante es lograr su atención. Es un niño que siempre está pensando en mil cosas y la gente tiende a subestimarlo. Trátalo con mucho respeto. Hay gente que los regaña y discute con ellos. No, trátalo con respeto y captará su atención. Sobre todo hay que responderle el porqué de las cosas. Y tienes que decirlas como son, tienes que estar preparado para eso. ¿Por qué nacen los niños? ¿Por qué se reproduce la gente? ¿Por qué pasa esto? Tienes que responderle esas cosas. Y puedes poner con coherencia medidas disciplinarias sin gritos ni discusiones, no hace falta. Son gente que se comporta como adultos. Lo que tienes que captar su atención. Esto es muy importante, son los 4 tips importantísimos para educar en cualquier tema. Adelante. ¿Cómo estimularlo? Bueno, si son gente creativa, estimula su creatividad. En la música, en el arte, sobre todo son niños que valoran mucho las cosas artísticas, ¿sabes? Los temas de computación, todo eso, las nuevas tecnologías lo valoran. Tú ves un niño de 2 años que agarra una tabla y la vuelve para allá y para acá, es impresionante. Estimúlalo entonces. Si tiene esa capacidad, en vez de regañarlo, estimúlalo a que haga cosas. Búscame esto, trátame esto y verás los resultados. Estimula su autosuficiencia. Son personas que no les gusta que le estén haciendo las cosas. Procura que ellos las hagan. Por supuesto, acorde a su edad. No le vas a poner a hacer cosas que tienen una dificultad o un peso material gigantesco. No, pues, todo acorde a su edad, pero estimula su autosuficiencia y enseña valores de ética. Porque en todo tienes que valorar eso, la ética, y es muy importante. Entonces, adoran realizar actividades donde su creatividad se vea potenciada. Es importante eso, son personas extremadamente creativas. Si son artistas, explota eso. Si son intelectuales, explota eso. Si son matemáticos, explota eso y verás los resultados. Entonces, luego vamos al tercer ítem que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación y la nueva educación. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque hacia allá vamos. Para que usted tenga una idea, la Universidad Nacional Abierta empezó hace como 50 años y nadie creía en eso. Y no son las TIC, era la autoenseñanza. Y nadie creía en eso. Ahora ya hay personas graduadas en la Universidad Nacional Abierta. Ahora, la educación a distancia mediada por las TIC, ya la gente está. Y todo el mundo se basa en eso para graduarse. Ya nosotros damos carreras basadas en las TICs, en donde hay aulas virtuales, herramientas para eso y redes sociales para eso. Y la vamos a mostrar a continuación. Y tomando en cuenta las plataformas virtuales que se utilizan para todas estas actividades, tenemos que enumerarlas a continuación porque de hecho la UNED ya las utiliza y otras universidades las utilizan también. Vale la pena destacarlas: Mastodon, Facebook, Google Classroom, Moodle, WhatsApp, TikTok, Telegram, Zoom y YouTube. Todas ellas son utilizadas normalmente en la educación a distancia y muchos de nosotros ya hemos hecho clases y las colgamos en YouTube o en WhatsApp o hacemos el Moodle o el Google Classroom, por ejemplo, para hacer todo eso. Y es un tema ya de todos los días y de hecho hay que hacerlo. ¿Cuál es el asunto? Cada vez más los profesores deben prepararse de eso y cada vez más las universidades deben hacerlo. Si es verdad que no todas las carreras pueden ser tratadas de este modo, hay muchas materias o subproyectos
que pueden ser encarados de esta forma y que ahorra precisamente dinero, ahorra tráfico de personas, sobre todo con respecto al COVID, y eso es realmente positivo. La universidad, la UNEYES, tuvo un papel bastante preponderante con respecto al plan de Universidad en Casa que desarrolló el ministro Trumpy para seguir con la educación, que en este caso se llama multimodal, y ya se aprobó un reglamento en el CNU, en el Consejo Nacional de Universidades, que tiene que ver precisamente con las plataformas virtuales y los sistemas multimodales para la enseñanza. Hay herramientas empleadas, lo que llamamos multiplataformas es lo que había dicho, ¿no? Google Classroom, Facebook, todo eso y todo lo que una universidad ofrece como una plataforma, clases grabadas, como sea, pueden ser llevadas a cabo naturalmente y sin ningún tipo de esfuerzo ulterior. Las redes sociales, como lo mostramos anteriormente, hay videoconferencias, las videoconferencias se dan y lo bueno de las videoconferencias es que como es en tiempo real, la gente puede preguntar y uno puede responder al mismo momento. De hecho, Moodle es una plataforma que sirve para eso, como lo dije yo. Aulas virtuales son clases, inclusive pueden ser clases hasta grabadas. Y el aula virtual es un espacio en el cual uno tiene una interacción máxima con el estudiante. Digamos que es un recinto donde estuviéramos hablando de una clase que lo único que falta es el profesor de forma física para estar allí. Y puedes llegar a muchas más personas. El hecho de que tú puedas dar una clase presencial, 30, 40 individuos que pueden estar ahí, en una aula virtual puedes tener miles de personas como tal. Entonces, eso es importante decirlo y es muy importante razonarlo. Y videoclases, con clases grabadas, como lo dije, que están en YouTube, que están en los espacios virtuales y pueden darse a continuación, la gente la puede ver en otro momento. De hecho, muchas videoclases son resultantes de las aulas virtuales, de gente que no la pudo ver en aquel momento y se cuelgan en YouTube, se cuelgan en los medios para eso y se da sin ningún problema. Fíjense, en el caso de la UNEYES, la demanda de usuarios activos en la plataforma e-learning de la UNEYES, nada más en 2019-2020, sin tener en cuenta 2021, dice que nosotros ya llegamos a casi los 25.000 usuarios o estudiantes. Imagínense eso, la universidad tiene cerca de 45.000 estudiantes presenciales y nada más esto supera ya casi los 24.000 estudiantes. Y eso se desarrolló en el programa Universidad en Casa. Tenemos más de 1.035 aulas virtuales. Quiere decir, un profesor tiene una aula virtual, da la materia por ahí y se interacciona con los estudiantes por ahí. Imagínense, más de 1.000 aulas virtuales. Tenemos más de 24.000 estudiantes de pregrado y posgrado y los profesores que están preparados para esto pasan de los 3.000. Docentes formados en entornos virtuales, porque para dar todas estas herramientas hay que estar formados en entornos virtuales. Uno no puede llegar a dar una clase, hay que saber manejar las herramientas Moodle y todas esas cosas para poder dar una buena clase y sobre todo con una interacción fidedigna. Seguimos caminando, fíjese, nada más de los 6 programas que tenemos, usuarios, 2.871, ciencia de agua y mar, ciencia básica aplicada, 4.152, ciencia de la educación y humanidades, 3.576, ciencias sociales y económicas, 3.868, ciencias jurídicas y políticas, 6.804 y programa de ciencia de la salud, 2.960. ¿A dónde queremos llegar? Precisamente que esta herramienta sirve, está para dar eso, es la aventura del pensamiento, es la cinética del pensamiento y eso tiene que ver con el título de esta conferencia. La cinética del pensamiento, cuando hablamos de cinética estamos hablando de movimiento, es el dinamismo de las cosas para llegar a la educación. Las mismas herramientas no pueden ser utilizadas toda la vida, hay que evolucionar. Y esta es la evolución de la educación. Y por último, vamos a hablar un poco de la matemática y la geometría como piedras angulares en la educación. ¿Por qué traigo este tema a colación? Porque, aunque no lo queramos ver, todas las cosas están interaccionadas con la matemática. Y aunque sea hasta el arte, hasta el deporte, todo tiene matemática en sí. Matemática es el lenguaje del universo, es el lenguaje en el que Dios se expresa con la ciencia, según dicen algunos aclamados científicos. Pongo como ejemplo, esta es la flor de la vida. La flor de la vida es un símbolo ancestral muy antiguo que ya estaba presente en el Bajo Egipto, en China, en los periodos de las dinastías Ming y Qing, y en México en la época precolombina, lo vemos aquí. Cómo esas personas tienen de todo esto viniendo de puntos tan separados, es un gran misterio que nadie ha podido responder. Pero fíjense que la flor de la vida es un término matemático. Cuando uno empieza a unir estos puntos, uno se da cuenta que tiene
estas cosas, la semilla de la vida, el fruto de la vida y el cubo de Metatrón. El cubo de Metatrón simplemente es unir unas líneas con la otra. Y esto hace que se produzcan ciertos sólidos que le llamamos sólidos platónicos. Y de los sólidos platónicos es donde viene toda la geometría que nosotros sabemos hasta ahora. Toda la geometría viene de allá. Fíjense que estos círculos que están aquí, ¿lo ven? Son estos mismos círculos que están aquí. Lo que pasa es que se ve representado porque este círculo es la interacción con este y a su vez, fíjense que este círculo y este círculo serían este círculo y este círculo. ¿Lo ven? Aquí se ve mejor. Este es el mismo diagrama, pero fíjense cómo están representados aquí en lo que llamamos el fruto de la vida. Esto es algo que está representado inclusive en las Sagradas Escrituras, en varios libros de las Sagradas Escrituras. Entonces, el cubo de Metatrón se conoce como es unir estas partes para llegar a ciertas esferas, o mejor dicho, ciertos sólidos. Aquí vemos un cubo, si hacemos un esfuerzo de pensamiento, vemos que aquí está un lado de un cubo, ¿lo ven? Aquí está el otro lado del otro cubo, y aquí. Vemos que tenemos un tetraedro, fíjate que aquí está el tetraedro, que es la pirámide, y así el icosaedro, si formamos esto, y vemos todo sale de una sabiduría ancestral magnífica, que nadie lo sabe, pero que existía hace mucho tiempo, y que da lugar a la fabricación de estructuras arquitectónicas, y de lo que ustedes ni se imaginan, la utilización que tiene el cubo de Metatrón. Aquí lo vemos de nuevo. El cubo de Metatrón dio lugar a la representación gráfica de los sólidos platónicos. Vuelvo y repito. Fíjense, esto es el cubo, ¿lo ven? Este es el cubo aquí, un lado del cubo, y este es otro lado del cubo. ¿Quieren ver el tetraedro? Mire, imagínense una pirámide. Aquí está un lado de una pirámide, aquí está el otro lado, ¿lo ven? Y por detrás está el otro lado. Y así, y así. Y cualquier sólido que ustedes se imaginen salen de esto. Nada más de dibujar estas esferitas, conectarlas a todas y fíjense todo lo que sale. Y es un conocimiento de por lo menos más de 12.000 años de antigüedad. Los sólidos platónicos salen de aquí. El dodecaedro, el tetraedro, el octaedro, el icosaedro y el cubo. ¿Qué es un sólido platónico? Un sólido platónico tiene ciertas características. Todos sus lados son iguales. Todos y cada uno de sus lados son iguales. Segundo, los ángulos entre ellos son iguales en todos lados. Es decir, el ángulo este es igual al ángulo este y este es igual al ángulo este. El ángulo este es igual al ángulo este y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Y lo mejor de todo es que cuando tú lo tienes en tercera dimensión y lo rotas con la mano, realmente su diagrama da una circunferencia perfecta. Es decir, si yo agarro esto y lo roto, la línea que dibuja el tetraedro es una circunferencia perfecta. Y todo pasa con eso. Existen 5 sólidos platónicos. Y esto es lo que nos han dado lugar a la arquitectura moderna. Y es una enseñanza de lo más antigua. Adelante. ¿Dónde están? Bueno, aquí lo vemos, en el deporte, en la arquitectura, en el arte, en la minería, y puedo perderme en muchos ejemplos, en cómo la matemática y la geometría intervienen en muchos campos, y es algo que yo quiero que ustedes lleven siempre presente. La matemática puede ayudar inclusive en el mundo de la psicología, y voy a hablar de los números complejos y les puedo demostrar eso. Hasta en el campo de la salud, hasta en el campo del arte, en todo la matemática puede ayudar. La matemática es el lenguaje del universo. Y yo quisiera que ustedes consideraran esto como una herramienta, porque les puede ayudar en el futuro con sus nuevos proyectos. Por ejemplo, hay una cosa que se llama la divina proporción. Le llamamos la divina proporción o el número phi. El número phi es un número que sale de una relación matemática y está presente en la naturaleza. De hecho, si ustedes hacen un ejercicio de pensamiento, van a ver que esto asemeja un poco a lo que es las conchas del caracol o el nautilus. Cuando ustedes ven eso, ustedes van a ver que las conchas de caracol tienen ese movimiento, muchas flores tienen eso, y esta relación matemática sabe de sumar 0 más 1, 2, 1 más 1, 2, después suma este con 1, con el anterior, 3 más 2, 5, después 5 más 3, 8, 8 más 5, 13, 13, así, así. Y esto es lo que da esta relación matemática que es vista en la naturaleza y se llama el número phi. Recuerden eso, el número phi o número áureo. Áureo en latín quiere decir oro o el número dorado. ¿Sabes? Por aquello entonces por ejemplo, cuando usted dice la agrupación aurigrana, que es una agrupación, un uniforme que es dorado, y grana que es rojo.
¿entiendes? Que hay muchas selecciones de fútbol. El áureo, la palabra áureo quiere decir oro, o la proporción de oro o la divina proporción, porque es un número inclusive bíblico, que existe en todos lados. Lo voy a poner como continuación. Existe en la anatomía la relación entre los ojos, la nariz, todo esto. Fíjense en la naturaleza. Si ustedes ven cómo se crean patrones, o en el arte. Fíjense la proporción de la Mona Lisa, la nariz, la boca, la quijada, con respecto a esto, con respecto al cráneo, o la ingeniería. Está en todos lados. Lo que pasa es que la gente lo desconoce. En el arte, en la naturaleza, en la ingeniería, en todos lados, en la salud, en todos lados. Y es un número complejo que se llama el número phi. Adelante. Existen números complejos. Por ejemplo, el número Euler o el número de Neper es un número utilizado, es un número complejo, o un número irracional. Los números irracionales es aquellos que tienen derivados, comas y que nunca se termina. Por ejemplo, el número pi es 3,1416, y no tiene fin. 16, no sé qué, todas esas cosas. El número E es el número Euler, que sí sirve para lo que llaman el logaritmo neperiano y todas esas cosas. Es un número que permite, en el caso de la economía y la contaduría y todo eso, permite calcular intervalos de intereses infinitesimales. El número phi tiene que ver con lo que dije, la proporción áurea. El número pi es la geometría. Pi tiene que ver con la circunferencia. Y las raíces tienen que ver con mucho. De hecho, no le quise nombrar el número, pero hay un número psi y el número 7,32 que tiene que ver con todo el universo. Por ejemplo, 7,32 centímetros es la distancia que hay entre las dos pupilas de los ojos. 7,32 centímetros es lo que hay entre la nariz y la quijada, o entre el ojo y es un promedio, y el oído. O la distancia que hay entre un dedo y aquí, y la palma de la mano. Aquí, todo esto, 7,32 centímetros. El cuerpo humano está lleno de ese número y la gente no lo sabe. Es más, si nosotros sumáramos todas las frecuencias de sonido que hay en la naturaleza, una frecuencia de sonido es una onda, ¿verdad? Que a veces cuando es muy aguda es muy pequeña y así es muy frecuente o menos frecuente. Si sumáramos todos los sonidos de la naturaleza y pusiéramos una onda, la onda mediría 7,32 centímetros. Y sonaría algo así como Om. ¿Y usted sabe qué significa eso? Om. ¿Se acuerdan de eso de la meditación? Así sonaría. Y es todos los sonidos de la naturaleza. Fíjense cómo todo está interconectado. Y eso es matemática, eso es geometría de la pura. Entonces, recuerden el número phi porque en la anatomía está muy relacionado con todas las partes del cuerpo humano y es muy, muy popular. En los números irracionales, sobre todo, tienen que ver mucho con muchas cosas, y no solo con el arte, con todo tienen que ver. Adelante. Utilizamos un sinfín de cosas: finanzas, construcción, diseño, estadística, cálculo, ciencias básicas, ingeniería, lo que ustedes quieran, los números irracionales. Recuerden que están los naturales, están los enteros, están los racionales, y estos son los números reales, y los irracionales, que generalmente son fracciones, o mejor dicho, son fracciones, no son raíces, vienen de eso. Son números que no tienen fin, que eso es 1, 3, todo eso. Y eso están metidos en todas las cosas que ustedes ni se imaginan. Tengan en cuenta eso porque les permite hacer cualquier tipo de cálculo, cualquier tipo de actividad. Y yo quiero que la enseñanza que quiero decir al final es que la matemática y la geometría forma parte de todo y nos da a nosotros desde tiempos ancestrales una enseñanza que es digna de utilizar y es digna de aprovechar. Adelante. Y por último, voy a recomendar algunos libros que tienen como finalidad abrir el pensamiento, abrir el entendimiento para ustedes que van a ser educadores, que van a educar a otros educadores, les permitan precisamente orientarlos en el sentido que es. Hay un libro de Albert Einstein que se llama La física, la aventura del pensamiento. No tiene que ver con ecuaciones físicas ni nada. Explica las leyes de la vida, explica las leyes del universo. Es muy, muy, muy bueno, lo recomiendo. Hay otro que se llama El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Es muy, 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 muy interesante. Se los recomiendo también. El método humano de Deepak Chopra. Bueno, Deepak Chopra es muy conocido por hacer libros esotéricos, pero en realidad le abre el potencial, la mente a las personas y les da motivación a seguir. Y Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz, un libro de la sabiduría tolteca, es muy, muy bueno, es muy popular, la gente lo conoce, mucha gente lo lee, pero no lo practica, pero creo que
esto es lectura recomendada que no tiene que ver con un tema particular de educación, pero sí tiene que ver con abrir la mente y yo creo que es bueno considerarlo. Entonces, luego de esto, bueno, no me queda más que despedir, ¿verdad? Agradeciéndoles bastante su atención y diciendo que este es el primero de muchos programas educativos que vamos a tirar por un programa en YouTube que se llama Clases Magistrales de rectorado, pero no necesariamente tiene que ser rector todas las veces, a veces van a ser los vicerrectores y demás, y que van a quedar en la web, van a quedar en la UNEYES, en UNEYES TV, para el disfrute de todos ustedes. Este programa se transmitirá precisamente en una clase magistral que voy a dar en COGEDE, pero quería compartirlo con ustedes precisamente para que quede pues para la posteridad. Entonces me despido de ustedes agradecido por su tiempo y su colaboración, despidiendo esto y diciendo que trabajamos únicamente para ustedes, por ustedes y hasta ustedes. Un gran abrazo a todos.